Chicos, bienvenido a la segunda parte del vídeo. Hoy nos toca América. Esto no es América. Esto es América. Seguimos con el tema 10, de acuerdo con la segunda parte, que vamos a estudiar la geografía humana del continente americano. El continente americano está formado por 35 países, todos van a ser repúblicas menos Canadá, que va a pertenecer a la Commonwealth, o pertenece a la Commonwealth. Hay dos grandes regiones que tenemos que diferenciar, que una va a ser la América anglosajona, en aquellos países en los cuales se habla inglés, y la segunda región, que es la latinoamericana y el Caribe, ¿de acuerdo? En el Caribe hay países que se van a hablar inglés o se van a hablar español, ¿de acuerdo? En cambio, en toda la Latinoamérica se habla o español o portugués. ¿Cuáles son los movimientos de desarrollo? Aquí lo he dividido en las regiones, las dos regiones que nos encontramos en América y como podéis ver en el cuadro está la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. ¿Cuál es la tasa de natalidad de la zona anglosajona? Veis que es un 12,4%. Y la tasa de mortalidad un 8,1%. En cambio, si vemos en la segunda región, la latinoamericana y el Caribe, la tasa de natalidad es mucho más elevada que en la zona anglosajona, y en cambio la tasa de mortalidad es más baja, es un 5,9%. ¿Cuál es el modelo demográfico? Bien, tanto de la tasa de natalidad y mortalidad en la zona anglosajona es bajo, y el crecimiento vegetativo es escaso, en el cual vamos a encontrar un tipo de población más envejecida. Zona latinoamericana y Caribe tiene una alta natalidad, una baja mortalidad, el crecimiento vegetativo es mucho más elevado y nos vamos a encontrar con un tipo de población más joven. El saldo migratorio es dispar, es decir, intentan emigrar hacia el norte de los Estados Unidos, sobre todo de las zonas próximas a los Estados Unidos, como en la zona de México, va a haber una población joven que va a intentar emigrar a los Estados Unidos. Seguimos con la parte de la distribución de la población. Bueno, la población norteamericana, de un total de 1.000 millones que hay en todo el continente americano, pertenece al 36%, mientras que en la zona de Centroamérica, Caribe y Latinoamérica va a ocupar un 64% de la población de todo el continente americano. Pasamos a las ciudades. Las ciudades en América es el continente más urbanizado del mundo. El 81,6% de la población norteamericana vive en las ciudades, en grandes ciudades. Nueva York tiene 18 millones, San Francisco tendrá unos 6 o 8 millones aproximadamente, Chicago también tiene que tener alrededor de unos 8 millones, es decir, que la mayoría de la población, con ese 81,6%, viven en ciudades, el resto va a ir en zonas rurales. Hoy en día este movimiento es mucho menos intenso, es decir, este movimiento convive con otros como movimientos hacia ciudades de tamaño medio, es decir, las ciudades de tamaño medio, Dallas hace 10 o 15 años probablemente tendría una población de 1 millón y ahora está casi 6. Sino que ya no se, o sea, lo que quiere decir que ya no se están yendo a las grandes ciudades, sino que esas ciudades medias, con una población de medio millón, 1 millón hace pocos años, es donde se están yendo a vivir. La población que vive en las ciudades en Latinoamérica es el 79%. El resto va a vivir en zonas rurales. Hemos dicho que este movimiento convive con otros, como el movimiento hacia ciudades de tamaño medio y el crecimiento difuso de las grandes ciudades hacia espacios rurales próximos. Es decir, que lo que rodea a la ciudad es donde se está yendo la
la población, evidentemente porque es mucho más barato vivir en esa zona que en el centro de la ciudad. Estructura y sistema de las ciudades. La estructura es similar, aunque aparecen pequeñas diferencias entre norte y sur. He hecho un cuadro donde podemos ver las diferencias, ¿de acuerdo? Ciudades norteamericanas son construcciones recientes, pues nuevos. Son ciudades que probablemente no tengan ni menos de 100 años, 50 años aproximadamente. Una estructura geométrica, dentro de esa estructura se diferencia el CDB, ya hemos dicho que es el Central District Business, y el casco antiguo, solo en aquellas más antiguas. En Estados Unidos tendrán casco antiguo 2 ciudades, como mucho, 2 o 3 ciudades, no tienen más. Recordad que son ciudades nuevas. Y alrededor una amplia área de viviendas unifamiliares. Si os acordáis cuando vimos en clase el mapa de Dallas, lo que había crecido alrededor del Central District Business, que eran solamente casas, ¿de acuerdo? En las ciudades latinoamericanas hay pequeñas diferencias. Sigue siendo plano geométrico, pero porque está heredado de la época colonial. Se inserta en ese área el Central District Business y el casco antiguo. En este caso, como muchas de las ciudades eran antiguas colonias, sí van a tener un casco antiguo, muy parecido al que nos encontramos en Europa. En torno a estas áreas se van a diferenciar las áreas de residencia unifamiliares y viviendas de baja calidad, ¿de acuerdo? Donde evidentemente irán a vivir aquellas familias más empobrecidas. Ya vamos a terminar con este apartado, número 3 y número 4 del tema, viendo diferentes tipos de ciudades, tanto en la zona anglosajona, como podéis ver en la parte de arriba, que están integrados por grandes ciudades, que dan lugar a muchas de ellas a megalópolis. Podéis ver aquí Nueva York, esta es Chicago, y esta es Toronto, ¿de acuerdo? Veis que se convierten en megalópolis. En cambio, si veis abajo en la zona del sur, vemos que podemos, todas tengan un Central District Business, ya recordar que esto lo hemos visto en clase, que ya no solamente en la zona americana está el Central District Business, en Europa también ese tipo de ciudad vertical, ese tipo de edificios verticales, se está también poniendo de moda en Europa. Veis aquí Ciudad de México, que también son megalópolis, evidentemente son 20 millones de habitantes, ¿de acuerdo? Pues nada, con esto he finalizado lo que es el apartado 3 y 4 del libro, y en los próximos días subiré el vídeo de la última parte del tema. Adiós, nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós.